Pese a todos los problemas que enfrentan, pese a todo lo que ha quedado documentado, al enfrentamiento incluso con elementos de la Policía de México, a la desaparición de niños, a que muchas de estas personas están padeciendo hambre y frío, a que lamentablemente no tienen un lugar donde pasar la noche, continúa el flujo migratorio. Continúan miles de personas con la intención de llegar a Estados Unidos. Insisto, pese también a que el presidente estadounidense Donald Trump ha sido bastante enfático en indicar de manera pública que no va a permitir el ingreso de todas estas personas de manera ilegal a Estados Unidos. Continúa entonces el flujo migratorio. De hecho, esta es la segunda caravana que sale de Honduras. La primera, hay que recordar, salió el pasado 15 de enero y lamentablemente pues ocurrió todo lo que documentamos en la frontera con México, donde no se les permitió el ingreso. Cuando intentaron hacerlo de manera desordenada, hubo enfrentamiento contra los uniformados del vecino país. De hecho, lanzaron piedras en contra de la policía mexicana. La policía respondió utilizando gas lacrimógeno. Muchas personas terminaron con síntomas de intoxicación. Ese mismo día también hablamos de la desaparición de una niña. Afortunadamente, 2 días después fue localizada. De hecho, se había quedado ella en suelo mexicano. Hay mucho riesgo realmente en intentar llegar de esta manera a Estados Unidos, pero tenemos que tener claro también, somos libres de hacerlo, somos libres de intentarlo, independientemente de en qué país hayamos nacido. Todos tenemos ese derecho a migrar con el objetivo de tratar de buscar la estabilidad económica de nuestros familiares. Y justamente eso es lo que hacen estas personas, tratar de llegar a Estados Unidos con el objetivo de encontrar un empleo que les permita enviar remesas, enviar dólares a su país de origen. Con el cambio, pues evidentemente ya se convierte en una cantidad mayor, justo como ocurre también en Guatemala. Y hay que tener claro, amigo televidente, por eso le decía, todos somos libres de hacerlo. Si hablamos de la economía guatemalteca, de acuerdo a las autoridades pertinentes, las remesas se han convertido definitivamente en un punto importante, en un punto clave. De hecho, los inmigrantes que viven en Estados Unidos y mandan las remesas a suelo guatemalteco están moviendo definitivamente la economía guatemalteca de manera positiva. Esto justamente es lo que provoca que muchas personas quieran hacer exactamente lo mismo. La situación hay que entender también, en años anteriores se hablaba de personas que en pequeños grupos, quizá de 20, un máximo de 30, buscaban llegar a Estados Unidos a través de las fronteras, a través de puntos ciegos en la frontera, esto pagando a un coyote. Hay personas que partieron hacia Estados Unidos también únicamente acompañadas de otra persona, hay personas que se fueron solas incluso y alcanzaron el objetivo. Muchas de ellas permanecen en Estados Unidos, trabajan y envían las remesas a suelo guatemalteco, a sus familiares. Hay que entender también, muchas de estas personas ya han logrado estabilizar su situación legal, es decir, ya cuentan con los documentos necesarios para permanecer en Estados Unidos y tener una plaza de trabajo. La mayoría de ellos, lamentablemente, no han hecho eso, es decir, la mayoría de guatemaltecos están de manera ilegal en Estados Unidos y pese a ello, le decía, están moviendo la economía guatemalteca de manera increíble. Y hay que tomar en cuenta también, amigo televidente, que cada mes llegan vuelos procedentes de Estados Unidos con una cantidad importante de guatemaltecos que fueron sorprendidos justamente en la gran nación y han sido deportados a su país de origen. Lo cierto es que ha salido ya entonces la segunda caravana de este año, la segunda caravana de hondureños. Su objetivo, cruzar la frontera guatemalteca, atravesar Guatemala literalmente, llegar a la frontera con México, solicitar que se les permita el ingreso al vecino país, atravesar México caminando a través de un aventón o de la manera que les sea posible hasta llegar a la frontera sur con Estados Unidos. Allá van a encontrar definitivamente más complicaciones todavía que lo que van a encontrar en Guatemala y en México. Repito, el presidente estadounidense ha sido enfático en indicar que no va a permitir el ingreso de estas personas de manera ilegal a Estados Unidos. La situación es complicada tomando en cuenta que la mayoría de estas personas han salido, han abandonado su país, han abandonado sus familias
por la necesidad de tener una mejor calidad de vida, por buscar un empleo. Muchas de ellas también están huyendo producto de los embates delincuenciales. Lamentablemente, los delincuentes, los mareros específicamente, se han dedicado a extorsionarlos y estas personas no han tenido más opción que buscar otra forma de vivir, y en esta oportunidad y en este caso pues lo que buscan específicamente es vivir el sueño americano. No hay garantía, hay que tomarlo en cuenta, no hay garantía, independientemente si hablamos de un grupo de 20 o hasta de 1000 o más personas, no hay garantía de que por la cantidad de personas esto vaya a ser más fácil todavía atravesar las fronteras y que vaya a ser más fácil que les permitan el ingreso a Estados Unidos. Es mentira. Les digo esto, amigos televidentes, porque sabemos que hay muchos guatemaltecos que al ver lo que está ocurriendo con los hondureños han decidido sumarse a estas grandes caravanas pensando que quizá por la cantidad de personas va a ser más fácil. No es cierto, no se deje engañar, por favor. La situación es complicada en cuanto a las caravanas que siguen saliendo de Centroamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Mucha atención en este momento.